realmente contento de poder conversar con ustedes en estos días que se avecinan y que están muy relacionados con el tema cáncer. Tenemos que el 1 de febrero es el Día de Lunar, Día de Lunar, y el día 4 de febrero pues estamos hablando del Día Mundial contra el Cáncer. En esta temporada en la que el calor se siente más, hoy día escuchaba que la sensación térmica aquí en Lima va a estar alrededor de 34 grados centígrados, entonces nos lleva y nos motiva a tener que conversar sobre este tema tan importante como es el cáncer de piel, cómo protegernos, cuáles son los factores de riesgo, así que encantado de poder estar aquí para conversar. Justo es en esta época donde se plantean las campañas más fuertes, y es porque en la temporada de verano tomamos más conciencia sobre el cuidado de la piel. Pero es importante que la población entienda que el cuidado es los 365 días del año, ¿no? Pero en esta época de verano, definitivamente, instaurar un poco más la protección, porque tenemos mayor índice de radiación solar. Exactamente, estamos llegando a una sensación térmica de 34 grados, quizás estamos con una temperatura de 30, entre 30 y 31, pero el índice de radiación solar que también es tan importante, ¿no? Aquí tenemos unos gráficos, doctor, con respecto a qué es el sol. Vamos a dar un poco sobre la introducción de cómo es esta radiación ultravioleta. Vamos a pasar a hablar sobre los índices de radiación solar, comentar un poco sobre el cáncer de piel, cómo diagnosticarlo, cómo detectarlo tempranamente, la autoevaluación y por último la fotoprotección y fotoeducación. Así es, vamos entonces a tocar un poco el tema del cáncer de piel y vamos a observar en primer lugar que cuando hablamos nosotros de radiación ultravioleta y el riesgo de cáncer, es bueno tener una idea, ¿qué cosa es? La radiación ultravioleta es un componente más del espectro de luz que emite el sol, ¿no? Entonces vamos a hablar allí que sumado a la luz visible, sumado a las diferentes radiaciones gamma, X, tenemos también ahí la radiación ultravioleta. ¿Y cómo se diferencian básicamente estas radiaciones? Por la longitud de onda. Para poder entender bien qué cosa es una longitud de onda, imagínense que estamos frente al mar y vamos a encontrar allí que tenemos la playa y la frecuencia con la que llega la ola a la playa. Cuando esa onda es muy larga, pues puede favorecer a muchas personas que aprovechan de esta manera de presentarse las olas para surfear. Pero cuando las olas son muy seguidas, muy cortas su longitud de onda, se torna un poco más difícil el poder cumplir algunos beneficios que tienen los surfistas, ¿no? Entonces, esta longitud de onda con la que llega a la costa también va a permitir que choque con algunos elementos. Mientras la longitud sea más corta, va a chocar con más bañistas que pudieran estar allí, mientras que la longitud de onda larga va a tener menos impactos. Si esto lo trasladamos a la acción de la radiación en nuestra piel, vamos a ver que esta radiación, estas longitudes de onda van a chocar con componentes de nuestros núcleos a nivel de nuestro ADN, nuestro genoma. Y esto puede condicionar daño. Entonces, aquella radiación con longitud de onda muy corta, pues va a colisionar con mayor frecuencia y condicionar inestabilidad a nivel genómico en comparación de aquellas de longitud más larga. Esto ha llevado entonces a que tengamos que diferenciar entre radiación ultravioleta A, B y C en relación a su longitud de onda. Pero además es interesante saber de que la radiación emitida por el Sol tiene numerosos filtros antes de llegar a la superficie de la Tierra, y que estos reparos que va a encontrar va a estar en relación con diferentes componentes que tenemos a nivel del aire. Vamos a hablar de la capa de ozono, que cada vez está reduciendo también, los componentes de nubosidad y también un componente muy importante que es las características del planeta en el que vivimos. El planeta Tierra pues no es una pelota totalmente redonda, es una pelota achatada por los polos, por lo tanto, en las zonas ecuatoriales está mucho más cercana a la radiación emitida por el Sol y por lo tanto es los lugares donde con mayor frecuencia vamos a tener algunos cambios o lesiones inducidas por la radiación. Pero además de eso, es muy diferente la cantidad de radiación que pudiera llegar al nivel del mar comparado con las alturas. Por lo tanto, la radiación ultravioleta va a condicionar mucho más daño en las zonas que están vecinas al Ecuador
y también en las zonas de mayor altitud. Y en el Perú gozamos de áreas que reúnen todas estas características, sobre todo en nuestra sierra y en las zonas más próximas, porque somos un país que está próximo al Ecuador, tenemos una mayor posibilidad de que se produzca un daño inducido por el efecto de la radiación. Pero todo lo que emite el sol no es negativo. También tiene sus factores y beneficios del sol. Dentro de ellos está también la transformación de la provitamina D en vitamina D, y esto es muy importante para el normal funcionamiento de nosotros. Entonces, hay que tomar la radiación solar en sus dimensiones adecuadas para tener las protecciones respectivas. Ahora, sabemos de que esta radiación solar, la radiación ultravioleta, pues por esas longitudes de onda y el daño que condiciona nuestro genoma, muchas veces va a lesionar algunos genes muy importantes que están encargados de la reparación de algunas mutaciones o cambios que se den en durante el proceso del ciclo celular. Y al estar dañados, pues no van a llevar una adecuada reparación. Y esta inadecuada reparación es la que va a permitir más adelante el desarrollo de estas lesiones en la piel. Efectivamente, entonces hay que tener en cuenta que la idea no es de que la población evite el sol. Sería irracional prohibirle a los niños que no salgan a jugar o a las personas que no disfruten del verano. La idea es que disfruten del sol de una manera responsable, ¿no? Y efectivamente, esta radiación solar es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo en las zonas de altura, en nuestra población que está a nivel de la sierra, ¿no? Tener en cuenta de que la radiación llega con mayor intensidad en esa zona y es muy importante fotoprotegerse de forma adecuada, ¿no? Tenemos 3 tipos de radiación solar, usted muy bien ha dicho, doctor, la A, la B y la C, las más importantes. La C es la más mutagénica, la más dañina, la que produce más este daño a nivel de la célula, que gracias a Dios no penetra por la capa de ozono. Es decir, nuestra primera prevención contra el sol es la capa de ozono, que genera como una pared, como si fuera un vidrio que no deja filtrar esta radiación solar y no llega a la piel. Pero la radiación de ultravioleta de tipo A y de tipo E, que tienen diferentes longitudes de onda, como bien se ha conversado, pues penetran a diferentes niveles de la piel. Pueden penetrar a nivel de la capa superficial de la piel, que es la epidermis, o a nivel de la dermis, y generar en ambas capas pues diferentes daños, ¿no? No solo el daño a nivel del ADN, que es uno de los más importantes, es el motivo de la charla del día de hoy por el tema de la prevención del cáncer de piel, sino también daño a nivel de la dermis con la elastina, el colágeno, lo que genera un fotoenvejecimiento mucho más temprano, ¿no? La gente se envejece más, tiene mayor cantidad de arrugas por el exceso de exposición solar durante la niñez, la adolescencia y la adultez. Efectivamente, ese es un tema muy importante, por eso es que habíamos mencionado también los efectos benéficos del sol, lo habíamos pasado y en una diapositiva que ustedes van a estar viendo ahora, ¿no? Todas las acciones benéficas que tiene el sol, pero también tiene efectos negativos. Y bien has dicho, es el primer mecanismo de protección y que es una suerte de protección natural es la capa de ozono. Pero tenemos ahora también los otros mecanismos de protección que nosotros debemos asumir. En términos generales, nosotros decimos que también este tipo de radiación ultravioleta condiciona algunas formas de cáncer. No está muy ligada con todas las formas de cáncer, a pesar de que muchos estilan hablar de que para las 3 formas convencionales de cáncer el sol juega un papel predominante, pero podemos decir que el sol, por ejemplo, sí tiene una razón de causalidad con el carcinoma vasocelular, con el carcinoma epidermoide, y no tanto así con el melanoma, a pesar que mucho se afirma esto. ¿Y por qué decimos esto? Porque el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide, con mayor frecuencia, su localización es en cabeza y cuello, en extremidades, sobre todo superiores, lugares donde se expone con mayor frecuencia la radiación solar y ultravioleta. Mientras que el melanoma,
sus mayores lugares de ubicación es en miembros inferiores, en el tronco y en miembros superiores, lugares que tampoco no están muy expuestas a la radiación. Y cosa curiosa, en el Perú tenemos un dato importante, hay un alto número de pacientes que desarrollan melanoma cutáneo en la planta del pie. Es decir, no está relacionado con la exposición solar, sino probablemente antecedentes traumáticos. Entonces, esto nos lleva a tener que casi focalizar en el tema de radiación ultravioleta, sobre todo con los cánceres de piel no melanomas, que son el vaso celular y el epitelial. Claro, hay que tener en cuenta, y para que la gente que nos está escuchando entienda, podemos separarlo en dos grandes grupos: al cáncer de piel tipo melanoma y al cáncer de piel no melanoma. Este cáncer de piel no melanoma se subdivide en dos: en el carcinoma vasocelular y en el carcinoma epidermoide. Los tres van a estar influenciados por factores ambientales, que viene a ser el tema del sol, y factores genéticos o factores ya que generan una predisposición a ser un cáncer de piel. El día de hoy estamos hablando principalmente sobre los factores ambientales, pero es importante tener en cuenta que existen ya algunas alteraciones genéticas que ya generan esta predisposición a hacer ese tipo de cáncer de piel. Estas personas que ya son diagnosticadas muchas veces desde la niñez, otras en la adultez, pues tienen que tener muchísimo más cuidado en relación a la población que no tiene ese tipo de alteraciones en el tema de cáncer de piel. El melanoma, como muy bien comentó el doctor, en nuestro tipo de población, en la población hispana, y también que se asemeja mucho a la población a nivel de Japón, ¿no? A la población asiática, el melanoma principalmente en nuestra población sale a nivel acral. Hablamos de zonas acrales a nivel de las plantas en los pies o también a nivel de las uñas, a nivel uñal. Y mucha gente pregunta, pero doctora, el tema del sol, ¿y por qué me sale en la planta? Si en la planta no le sale el sol, pues aquí no me cae el sol, pues aquí hablamos sobre estos factores ya genéticos o otro tipo de factores que muchas veces no están del todo dilucidados, ¿no? Está la teoría de la fricción, efectivamente. Hay esta teoría que al 100% todavía no está comprobada, de que tuve un trauma y luego del trauma pues presenté esta lesión pigmentada y luego esa lesión pigmentada fue creciendo. Pero también existe el melanoma, como el doctor bien dijo, a nivel de tronco, a nivel de zonas extensoras en brazos, en piernas, en el dorso. Entonces aquí ya venimos a hablar un poco de los subtipos del melanoma. Tenemos 4 subtipos de melanoma. Estos que sí están a nivel del tronco, sí están más ligados con la exposición del sol, el nivel ambiental. Entonces, en el melanoma tenemos pues no solo revisarnos el cuerpo, sino que también revisarnos la planta. Nos estamos adelantando un poquitito a la autoevaluación, pero es importante pues recalcarlo. Sí, lo que mencionas es muy cierto. Si bien existe una clara relación del melanoma y la radiación ultravioleta en áreas no expuestas, que es el término que utilizamos, pero es bueno recordar que una de las recomendaciones que se da para evitar el daño de la radiación ultravioleta en la superficie corporal también está relacionado con su probable origen asociado a la radiación ultravioleta. ¿Qué cosa es esto? El tipo de vestimenta que uno utiliza. Si yo le recomiendo a una persona que utilice ropa apropiada, que luego vamos a poder conversar, qué características tiene la ropa y vamos a romper muchos mitos o creencias de la población en relación al tipo de ropa. Pero si es que estas condiciones no se tienen antes y hay lesiones pigmentadas en el dorso, en el tronco, y la ropa que está usando no es la apropiada, pues la radiación ultravioleta podrá traspasar fácilmente esa ropa y generar cambios en ese tipo de lesión previamente que está presentando el paciente pigmentada. Pero ese es otro camino. Por eso estamos hablando de que los cánceres de piel no melanomas son en realidad los más frecuentes, de lejos, o los más frecuentes representa uno el 75 más el 20% aproximadamente, y el melanoma solo el 4% de acuerdo a datos que tenemos a nivel de Perú. Entonces vamos a ver de que
Si nosotros tenemos que orientarnos sobre todo en tema de prevención por efecto de radiación, estamos hablando de los no melanomas. El otro es un tema aparte, no por eso menos importante, porque el melanoma, si bien es menos frecuente, pero tiene una mayor tasa de mortalidad también. Más agresivo. Mucho más agresivo. Definitivamente. Ok, estamos, el tema, la campaña o la charla que estamos dando el día de hoy es justo por el tema del Día del Lunar. Ya existe una resolución ministerial en que ha marcado que el primer domingo de febrero de cada año se realiza la campaña del Día del Lunar, es el Día del Lunar. Esta campaña se realiza pues hace 25 años y la importante de esta campaña es educar principalmente, prevenir y diagnosticar de forma temprana este cáncer de piel, ¿no? Pero lo más importante es la educación, es concientizar a la población sobre cómo cuidarnos, cómo fotoprotegernos y cómo entender de que realmente este cáncer es prevenible. Es prevenible o por lo menos, si es que sucede, diagnosticarlo, detectarlo rápidamente para poder acudir al médico adecuado y que se retire la lesión. Vamos avanzando. Entonces, lo que ya hemos comentado, ¿cómo evitar estos efectos nocivos del sol? Solo los nocivos, porque tenemos los buenos, con la fotoprotección y la fotoeducación. Muchos comentaron de que evitar por completo el sol era la forma adecuada, pero no, esto sería algo irracional. Nosotros no le decimos a la población que evite por completo el sol. Lo que les decimos es que se fotoproteja, se fotoeduque de la forma adecuada. Y ante la radiación solar nos podemos cuidar de diferentes formas. Mucha de nuestra población, a veces los que nos llegan a Carinén o a la consulta dermatológica, al médico oncólogo, es de que, doctor, no me puedo comprar el bloqueador. Pero ¿de qué otra forma puedo cuidarme? Existen muchísimas otras formas más aparte del bloqueador, que es evitar el desarrollo de actividades al aire libre, principalmente al mediodía, que es donde con más incidencia llega la radiación solar. Pero tenemos un periodo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, es lo que principalmente comentamos. Este es un slide del Ministerio de Salud. O sea, ya el Ministerio de Salud instaura esto en las páginas web para que la gente realmente comprenda. Otra cosa importante, buscar la sombra. Si tengo que salir al mediodía a almorzar, salir de la oficina, estoy hablando del día a día, no estoy hablando del fin de semana en la playa o en la piscina. Si tengo que salir en el día a día, pues caminar por la sombra, buscar la sombra de los edificios, si voy a pasar por un parque, buscar la sombra del árbol, tan importante. El uso de sombreros, tienen que ser unos sombreros adecuados, más adelante los vamos a ver cuáles son. Uso de lentes, también hay que protegernos del cristalino, la córnea, la retina, porque la radiación también llega hasta esta zona. Y utilizar lo que el doctor decía tanto, la ropa adecuada. Hay muchos mitos sobre la ropa. Hay el tema de que si es el color claro, el color oscuro, lo vamos a ir viendo más adelante. Es importante también tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de piel y cada tipo de piel va a protegerse de una manera natural diferente contra esta radiación violeta. El fototipo de piel indica si es que la piel se quema más frente a la radiación solar o si se broncea más, si tiene el efecto de la pigmentación de la piel más rápido o si realmente genera una quemadura. Mientras que el fototipo 1 es aquella persona de ojos claros, pelo rubio o pelirrojo, que rápidamente se quema y nunca se broncea. Mientras que el fototipo 6 es la población afroamericana o la africana, que es la población de una raza negra. Normalmente nosotros estamos acá en el Perú entre los fototipos 3, 4 y 5, es lo más frecuente, principalmente el 4 y el 3, ¿no? Va a depender mucho de este fototipo de piel, el cuidado que vamos a tener en la piel. Bueno, pues sigamos a la siguiente. Después es importante entender que la fotoprotección a nivel de la piel también puede ser de gran ayuda. Es decir, vamos a tener una fotoprotección natural. Y aparte vamos a tener la fotoprotección extrínseca, que es todas estas medidas de protección de las que hemos estado hablando. La fotoprotección de forma natural comienza con el típico bronceado, el bien conocido bronceado.
Y pues el bronceado no es más que un mecanismo de defensa de la piel que se produce por ciertas características. Acá tenemos la piel. Estas son las células de la piel y vamos a tener al lado de acá abajo inferior, vamos a tener al melanocito que está por acá. Que este melanocito pues tiene como unos tentáculos, por así decirlo, que es la forma, mediante estos tentáculos va a llevar la melanina, ¿no? Que es el que da el pigmento a la piel. Cuando llega la radiación ultravioleta y llega a nivel de la célula de la piel, al queratinocito, ¿qué es lo que va a producir este melanocito? Esta célula va a comenzar a botar mayor cantidad de pigmento. Y este pigmento se va a colocar como si fuera una especie de sombrilla sobre la célula. Entonces, esa es la primera protección natural de la piel, con aumentar la cantidad de pigmento sobre la célula para proteger el ADN que está a nivel del núcleo. Pero muchas veces cuando la sobreexposición solar, el exceso, es demasiado, pues ya este pigmento no es suficiente. ¿Qué comienza también a hacer la piel? Comienza a engrosarse la piel, ¿no? Se hace una hiperplasia epidérmica. Comenzamos a sintetizar diferentes antioxidantes para que la piel rápidamente se recupere y comenzamos a generar una reparación del ADN a nivel celular. Pero este mecanismo natural no es suficiente cuando ya generamos un exceso a nivel de la piel. Entonces, ahí es donde necesitamos ya de una protección externa. Entonces, hay que entender de que este bronceado es una reacción de defensa. Cuando nos bronceamos es porque la piel ya está defendiéndose contra estos daños solares. Y acá podemos también hablar sobre un mito muy frecuente. Si ya estoy bronceado, entonces me puedo seguir exponiendo porque ya no me voy a quemar. Falso. Si estás bronceado, significa porque tu piel se está defendiendo, pero ya llega un punto en que esa defensa no es suficiente. Y al revés, penetra la radiación solar y esa sombrilla ya no funciona bien y daña el ADN. Vamos entonces a entender de que cuando se daña ya este complejo natural que tiene la piel para protegerse del sol, genera pues estas características de una piel más delgada por algunas zonas, más gruesas, más bronceada y fotoenvejecida y sobre todo con la posibilidad de generar cáncer de piel. Entonces ya tenemos que entender de aquí, ya entra el tema de la fotoprotección. Estas son fotos de una típico día diario en las calles limeñas. La gente ya algunos pocos están con sombrero realmente, muy pocos. Pero mira la gente ya se coloca papeles de alguna forma para cubrirse, ¿no? Porque la gente ya sabe de que el sol pues daña, ¿no? Entonces, acá abajo tenemos la playa en la Costa Verde. La gente va con sombrillas, pero miren, hay personas que no están con las sombrillas, es decir, se siguen exponiendo a pesar de que hacemos múltiples campañas para que la gente entienda. Tenemos que usar sombreros, bloqueadores, buscar la sombra. Ahora los sombreros vienen de tal manera que nos cubre hasta la zona de la nuca. Realmente zonas donde antes no estaban protegidas, las orejas. Podemos protegernos de forma adecuada, ¿no? Entonces, el primer paso de la fotoprotección es reducir la exposición solar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo entendiendo de que en cada época del año o según la latitud o altitud, que muy bien lo comenzó el doctor al comienzo, pues vamos a tener mayor o menor exposición solar. Entonces, esta es la capa de ozono, que es nuestra primera prevención natural de la Tierra contra la radiación ultravioleta, que ya lo hemos conversado. Y pues es muy importante tener en cuenta que las nubes o la neblina disminuyen la radiación ultravioleta por dispersión, pero aquí dice muy bien, disminuye. Igual la radiación ultravioleta llega. Por eso comentábamos al comienzo que la protección tiene que hacerse los 365 días del año. El nieve, hielo, arena, el vidrio. Qué tan importante es tener en cuenta que igual todos estos sistemas de prevención lo que van a hacer es reflejar el sol hasta un 85% con respecto a la radiación ultravioleta de tipo B. Es decir, estar dentro del carro con la luna hacia arriba en la totalidad, igual puede proteger en algo, pero la radiación ultravioleta de tipo B igual penetra, ¿no? En las sierras, cuando hay nieve, refleja, tenemos mayor posibilidad de producirse quemadura, tenemos el daño a nivel de los labios, aquí comienzan las tiritis, ¿no? Actínicas y posibilidad de tener cáncer de piel.
Es importante con el tema del agua, perdón, retrocede, es importante tener en cuenta de que la radiación ultravioleta penetra hasta 60 centímetros en la profundidad del agua. Otro mito, voy a estar dentro del mar, voy a estar dentro de la piscina, entonces no necesito volverme a poner el bloqueador. No, la radiación igual penetra hasta 60 centímetros debajo del agua. No solo penetra, sino que hasta refleja. El tema de la ropa, el uso de la ropa o complementos de protección. Mientras más estrecha sea la ropa, es decir, menos porosidad tenga, mayor protección va a tener. Si nos colocamos ropas que sean tejidas, que tengan aberturas o poros, pues la radiación ultravioleta va a penetrar. El tema de lana y poliéster tiene un factor de protección ultravioleta de mayor de 15. Ok, pero nadie va a usar lana en verano, doctor. Eso es algo entendible. Entonces tenemos otros tipos de ropas que también pueden ayudar. El algodón, el lino, el rayón. Protege menos con un factor de protección ultravioleta menor de 15, pero igual protege. Y la ropa mojada tiene menor protección. Ok, estoy con ropa, salí, me metí al mar con el polo para protegerme mejor, salgo y me quedo con la ropa mojada. No, atraviesa igual la radiación ultravioleta, tan importante. La licra sí protege al 100%. Por eso es de que ahora estas ropas especiales que ya vienen con un factor de protección ultravioleta agregado, son a base de licra o de algunas telas especiales que vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque protegen mayor cantidad. El color. Los colores oscuros tienen mayor factor de protección ultravioleta. Aquí es un gran mito. La ropa de color blanco me protege más. Es que hay que entender de que el color oscuro sí atrae más el calor, que se da por la luz, la radiación infrarroja, ¿no? que genera el calor. Sí, genera más calor, puede atraer más la radiación solar, pero asegura más de que la radiación no llegue a nivel de la piel. Y bueno, hay ropas con filtros, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, al final, los colores oscuros funcionan mejor. Podemos utilizar una camiseta de algodón verde que va a proteger casi en un 50% más que una camiseta de color blanca. El color blanco es más fresco. Sí, es cuestión de ir adaptando. Puedo usar una blusa blanca, pues sí, asegurarme con un bloqueador o con un sombrero, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que el color oscuro es el que más nos va a proteger. Y controversias, por lo que hemos conversado, el color oscuro genera más calor. Sí, genera más calor, pero nos va a proteger más contra el sol. Si vamos a usar las sombrillas, hay que usar sombrillas oscuras, que van a atraer más la radiación, pero no va a penetrar, en vez de usar sombrillas de color blanco. Estas son las ropas especiales que actualmente existen, que llegan a nuestro país. Cada vez hay más tiendas en donde uno los pueda adquirir, inclusive ahora vía internet los puede adquirir de una forma adecuada, ¿no? que protegen en un 98% la radiación solar. Entonces, la idea es de que cada vez veamos a nuestra población peruana utilizando este tipo de ropa, ¿no? Entonces sería realmente increíble. Los sombreros, estos sombreros también pueden tener esta fotoprotección solar, inclusive, esta protección ultravioleta. Hay que tener en cuenta que también el tejido es variable. Y me llegan muchos pacientes que me dicen, doctora, mira, acá estoy con mi sombrero, pero el sombrero tiene agujeritos. Les digo, ya, ok. Lo que pueden hacer es forrar ese sombrero. Ok, no compren otro, fórrenlo por lo menos. O si tienen la posibilidad de comprar un sombrero que venga con factor de protección ultravioleta, muchísimo mejor. La anchura del ala tiene que ser, se habla de mayor de 7.5 centímetros. Un ala ancha, que me proteja la nariz, las mejillas, el mentón, el cuello. Y si inclusive tiene esta parte de atrás, me proteja la parte posterior de cervical, ¿no? Del cuello, que es tan importante. Desde antiguas, o sea, fotos antiguas en donde realmente se ve que la gente usaba bastante el sombrero. Después la población comenzó a querer broncearse más. Bronceado es sinónimo de belleza, de salud. Ahora no, ahora hemos vuelto a lo antiguo. A que realmente debemos de protegernos, debemos usar estos sombreros que hemos comentado, ¿no? Y ahora último, me da gusto ver en las calles, yo siempre voy tomando fotos, voy viendo, esa es una foto de internet, en donde se ve realmente que la gente ya está usando, aparte de los sombreros, sombrillas. Inclusive las sombrillas también pueden venir con esta protección ultravioleta en la parte interna y pueden caminar con las sombrillas si es que se les dificulta un poco usar el sombrero, ¿no? Es tan importante. Maquillaje.
No nos vamos a maquillar como las geishas a nivel de Japón, que realmente nos cubre en gran cantidad la piel, pero sí tenemos que tener en cuenta que existen algunos maquillajes convencionales que los encontramos en cualquier tienda, que ya tienen un poco de protección. Esta protección hay que entender que es básica. La mayoría de las veces viene con un fotoprotector solar de 15. Ojo, no significa que si me pongo este maquillaje que ya tiene protección solar es suficiente y ya no me coloco el bloqueador. No, sobre este maquillaje uno se coloca el bloqueador o al revés. Primero se coloca el bloqueador y después el maquillaje. Entonces estamos cuidando inclusive de más y eso es lo bueno, esto es lo adecuado, ¿no? Lentes de sol, muy importante para cuidar el cristalino, la córnea, la retina, ¿no? Para poder no producir daño a nivel del ojo. Es importante tener estos lentes de sol con una buena protección, no solo UV, sino que UVA, los dos tipos de radiación solar. Y los fotoprotectores solares, que es tan importante, ¿no? Van a contener sustancias químicas y físicas, que a eso se les llaman filtros, que van a ser capaces de absorber o de reflejar, según la composición que tengan, la radiación ultravioleta, protegiendo así la piel de los efectos dañinos que hemos estado conversando, ¿no? Entonces, es una pregunta que siempre me hacen y que siempre la población tiene un poco de confusión. ¿Qué es el factor de protección solar? Muchos dicen es que es el numerito que viene al costado del bloqueador. Muchos dicen, ok, este es el número 30, entonces me protege 30 minutos de la radiación solar. No, no es así. La verdad es que es un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo lo más fácil posible para que la gente lo entienda. En primer lugar, hay que entender que este número se refiere a la protección contra la radiación ultravioleta de tipo B. Solo era el tipo B, y hemos hablado que llega a la piel tipo B y tipo A. Entonces, en resumen, lo que indica es el tiempo que la piel puede estar frente al sol sin que se produzca una quemadura solar. Es una división que hacemos. Es la dosis eritematosa mínima con el bloqueador y sin el bloqueador. Dosis eritematosa mínima es la quemadura. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si una persona se quema en 5 minutos la piel, se pone roja en 5 minutos sin protector solar, y utilizando el protector solar de 30, en este caso, que he puesto el ejemplo, se quema en mayor tiempo, entonces podría exponerse al sol 30 veces más, es decir, 150 minutos más, 1 hora y media más, porque 5 por 30 es 100, ahí. Entonces, lo que vamos a tener es de que la persona puede quedarse un poco más de tiempo frente al sol con el bloqueador y se va a demorar más en producir eritema en la piel. Entonces, un factor de protección solar 30 me va a proteger en un 97% contra la radiación ultravioleta. Por eso que ya hablamos de una protección alta, ¿no? Es importante tener en cuenta que este número, pues a partir del 30, vemos abajo que está en la parte inferior está la fotoprotección solar y en la parte vertical lo que estamos viendo es el porcentaje de protección con cada filtro. Estamos viendo que a partir de 30 hacia arriba, pues la protección es muy similar. Varía en mínimos porcentajes, mientras que 30 hacia abajo sí varía en mayor cantidad. Entonces, tenemos 30 y 50. A partir de 50, como ya la variación es mínima, es por eso que se ha optado en colocar muchas veces el número 50 con un símbolo de más. Significa que a partir de 50 hacia arriba, pues vamos a tener la misma protección. Por eso es de que se usa el 50 más. A partir de 30, 40, 50 hablamos de que tenemos una protección muy alta y a partir de 50 más ultra. ¿En qué casos podríamos utilizar 60 o 100? Porque hay bloqueadores 100, pues en casos ya especiales, ¿no? Algunas personas que sí se van a beneficiar de ese pequeño porcentaje, ¿no? Personas que ya han tenido cáncer de piel previamente o personas que tengan alguna enfermedad de la piel que sea fotosensible, ¿no? Pero esto, realmente esta protección que hemos visto, que nos protege al 95, 98%, principalmente va a depender de la cantidad. Y miren esto. Para que realmente funcione esta protección vamos a requerir de 2.5 mililitros, es decir, la unidad, una media cucharadita en cada área, dependiendo del área se va a colocar más, para que realmente podamos tener esta fotoprotección. Y no lo colocamos. Entonces es por eso que de este bloqueador tenemos que acompañarlo con todas las medidas anteriores que hemos hablado.
porque también muchas personas piensan que hay bloqueador suficiente. No, bloqueador más sombrero, más lentes, más la sombrilla, más la ropa. Todo tiene que ser combinado para poder tener una protección adecuada. Importante tener en cuenta que existen algunos factores que influyen frente a esta fotoprotección, ¿no? Algunos bloqueadores son resistentes al agua, otros a prueba del agua. Al final, la mayoría protege solo por una cierta cantidad de tiempo, entre 20 a 30 minutos, entonces es importante reaplicar cada hora o cada media hora, mientras que la persona esté dentro del agua, de la piscina o del mar, y definitivamente puedes reaplicarlo cuando sale del mar, porque el bloqueador se va más fácilmente dentro del agua. ¿Cómo escoger entonces este bloqueador adecuado? Nosotros siempre vamos a recomendar un bloqueador de amplio espectro. ¿Y a qué se refiere el bloqueador de amplio espectro? A que tenga una protección contra UVB, que es el factor de protección solar, que es el típico número que nos sale, una protección contra la radiación ultravioleta de tipo A, que principalmente lo que tenemos que buscar en el bloqueador es que esté la palabra VA y rodeado de un círculo. Eso ya está estandarizado a nivel mundial. También tenemos que buscar, si es que se puede, porque ya existen bloqueadores que tienen protección contra los rayos también infrarrojos, y que sea definitivamente un bloqueador por encima de 30 o 50 más. No vamos a recomendar un bloqueador que tenga menos. 30 o 50 más es lo ideal. Entonces hay que buscar todas estas características en un bloqueador para saber que realmente es un bloqueador adecuado, que sigue las reglas estandarizadas por la COLIPA, que es la institución a nivel europea que realmente es la que maneja esta forma de cómo debe de ser un buen bloqueador, cómo se debe instaurar este bloqueador de forma adecuada. Importante tener en cuenta la protección solar en los niños. El 80% de la exposición solar se produce en personas menores de 18 años. Entonces, es la época en donde más tenemos que cuidarnos. Si tenemos más de 3 quemaduras solares durante este periodo de niñez, pubertad y adolescencia, tenemos mayor riesgo de contraer cáncer de piel a futuro. No en el momento, sino a futuro, cuando seamos mayores. Utilización de bloqueadores con filtros físicos es más importante, que la radiación llegue y rebote. Y importantísimo, no aplicar el bloqueador solar en menores de 6 meses. Hay que tener a estos pacientes fuera del sol o con vestimentas especiales. Sabemos que existen momentos, situaciones especiales en familias, de viajes, que no pueden dejar de tener al niño quizás en alguna exposición solar indirecta. Ok, hay medidas de protegerlo sin necesidad de usar este bloqueador. ¿Por qué? Porque la piel de este niño no está completamente madura, no ha alcanzado la madurez inmunológica de respuesta del cuerpo para protegerse. Y vamos a ir taponeando las células de la piel, podemos generar un poquito de alergia, entonces es importante tener ese cuidado. Y también tener en cuenta que existen fotoprotectores sistémicos, ¿no? Diferentes sustancias que nos pueden ayudar a también aumentar esta fotoprocesión. Existen también hasta en forma de pastillas, que es el típico bloqueador sistémico, que ayudan de una manera complementaria contra los daños nocivos de la radiación solar, ¿no? Y bueno, eso es todo con respecto a protección solar. Es importante tener en cuenta que, de nuevo, el tema de la campaña del Día de Lunar, este domingo vamos a estar la mayoría de dermatólogas a nivel nacional llegando a la población con una campaña gratuita para la detección temprana del cáncer de piel, ¿no? El tipo no melanoma principalmente, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquitito sobre los tipos de cánceres, ¿no? Si es posible, doctor, cómo identificarlos, ¿no? Porque la población es importante que sepa cuándo acudir al médico. Las típicas heridas que no cicatrizan. Sí, ¿no? Bueno, aquí en el tema de cáncer de piel también podemos recalcar algunas cosas que hemos visto. Yo creo que excelentes las diapositivas, pero que también nos pueden decir qué no hacer, ¿no? ¿Qué no hacer? Hemos visto allí en alguna oportunidad a una dama que estaba con un sombrerito aplicándose su bloqueador solar, pero que prácticamente era una suerte de filtro porque el sol atravesaba el sombrero. Exacto, sí. Y la misma observación en el niño que hemos visto al final también,
con un sombrerito muy pequeño. Nosotros hemos dado algunas recomendaciones, algunas sugerencias para estandarizar esto a nivel nacional y decimos de que el ala de los sombreros de protección debe ser de 10 centímetros para el adulto y de 7 centímetros para el niño, ¿no? También recomendamos que el material que se utilice no es el recomendable el algodón. Exacto. El algodón muchas veces lo utilizan, y por eso hablábamos de algunos mitos. La fibra del algodón tiene una característica muy importante. Es como estos instrumentos que utilizamos para lavar los biberones, o un alambre central y alrededor unas cerdas, ¿no? Cuando nosotros juntamos dos de estos lavadores de biberón, vamos a ver que no se logran integrar totalmente porque las cerdas comienzan a chocar entre sí, y al no lograr integrarse, a través de ellos va a pasar con mucha facilidad la radiación ultravioleta. Por eso es que no se recomienda el algodón, porque tiene esta característica su fibra. ¿Qué se recomienda? El algodón, pero siempre y cuando sea un algodón tratado, el algodón sano, que es un algodón que ya se ha embebido con material que le va a dar además una protección ultravioleta. Inclusive a nivel nacional han habido algunos investigadores que han desarrollado el estudio en relación a las algas rojas y el extracto de algas rojas para embeber en la ropa y les brindaba una protección ultravioleta. Menos mal que ahora ya viene la ropa con este tipo de protección de fábrica. Otro punto que también es interesante recordar, porque a veces uno no encuentra la justificación, ¿por qué tengo que utilizar lentes oscuros con protección UV? Lo que acontece es que cuando nosotros estamos en oscuridad, nuestras pupilas se van a dilatar para poder captar mejor la luz y esta pueda ser captada por nuestra retina. Cuando utilizamos lentes oscuros en el día a día, en el sol, estos lentes oscuros van a llevar a que nuestra pupila se dilate. Y si no tiene esos lentes protección para la radiación ultravioleta, la radiación ultravioleta va a tener una mayor facilidad de poder acceder a la retina porque la pupila va a estar notablemente dilatada. Entonces siempre recomendamos la combinación de ellos. Lo que has dicho me parece también muy interesante en el sentido de que mucha gente tenemos la costumbre, o tienen la costumbre, de al salir de la piscina o del mar, cogen su toalla y la extienden y sobre ella se echan a recibir plácidamente los baños solares. Pero estos rayos solares en ropa mojada, ropa de baño mojada, va a terminar condicionando daño en las zonas que queremos más bien proteger. Entonces estamos condicionando un daño en esa zona. Otro punto que también debemos recalcar es que para nosotros no es bloqueador solar más, sino para nosotros es lo que has mencionado muy bien, la protección natural y después recién condicionado el bloqueador. O sea, primero, protección natural bajo la sombra del árbol, no tanto del edificio, porque hemos visto que la radiación ultravioleta tiene tres características, ¿no? Refleja, refracta y se absorbe. Son las tres características. Y cuando estamos en calle, tanto el cemento o el agua, o refleja o refracta en el agua, pero igual la radiación ultravioleta nos va también a lesionar, de tal forma que si estamos en la piscina, decimos, bueno, en la cintura hacia arriba o dependiendo de la profundidad de la piscina, estoy recibiendo radiación ultravioleta, me pongo mi polo y encima lo mojo, y encima es polo blanco, y pienso que debajo del nivel del agua no pasó nada. La radiación ultravioleta se refractó y condiciona daño. Entonces son conceptos de tipo físicos que hay que conocerlos porque ese es el otro mecanismo. Y en las calles, en la ciudad, cuando uno no está en la playa, el cemento juega un rol muy importante en la reflexión de la radiación, de tal forma que uno está caminando en la calle y de repente uno está a la sombra, pero muy cercano está el sol y la radiación está reflejando, y como la refracción no se hace de manera directa, sino en forma perpendicular, entonces también nos está condicionando un daño mayor. No debemos olvidarnos de que cuando vamos a la playa o en cualquier lugar, es una recomendación muy importante la hidratación. La hidratación. Y los polos, como ya dijimos, el algodón, el color recomendado, son colores oscuros, pero recomendamos nosotros que sean colores pastel. El color pastel es un color que favorece la reflexión y también
favorece la absorción, más no el paso de la radiación a la piel. Entonces, son temas interesantes que hay que tener en consideración y que a veces es el día a día. Es el día a día de la persona que está allí y nosotros vemos aquí, como en esta gráfica, no sabemos nosotros si vamos a ser uno de esos peruanos que van a desarrollar cáncer producto de la exposición a la radiación solar. Por lo tanto, las recomendaciones que ha dado me parecen muy buenas en cuanto a la metodología de protegerse del sol. En cuanto a la aplicación de los bloqueadores, es bueno recordar que hay dos componentes, como bien nos has dicho, el físico y el químico. El que consideramos que es más útil, no significa que el otro no lo sea, es aquel que permite el reflejo de la radiación ultravioleta, es decir, que algo que choque con algo más sólido y que refleje, rebote. Y eso se obtiene con los componentes físicos, de los cuales vamos a encontrar el óxido de zinc, el dióxido de titanio, que son los que vamos a ver más. Los otros van a condicionar algunas reacciones químicas en la superficie de la piel. Y que justo son los niños los que deberían utilizar esos físicos, ¿no? Sí. Como les comentaba, que no penetran a la piel. ¿Y qué opinas tú de las damas que van a la playa y antes de salir a la playa o se van a la playa se van con bien perfumaditas? ¿Qué te parece de los perfumes? Hay que tener cuidado, porque ahí podemos generar fitofotodermatitis, ¿no? La típica dermatitis Berloque. ¿Qué tan importante? Perfumaditas dentro, en la sombra, no para la playa ni para la piscina. Sobre todo si principalmente nos colocamos el perfume directamente sobre la piel. ¿Por qué? Porque el sol también genera una reacción. Acordémonos que los perfumes principalmente son a base de plantitas, de rosas, entonces, y sabemos que las plantas pues hacen todo un tema de síntesis, ¿no? De fotosíntesis. Entonces la radiación llega y puede generar enfermedades. Condiciona lo que has dicho muy bien, una fotosensibilidad, una piel que muchas veces ya puede tener hasta un componente inflamatorio, y en ese componente inflamatorio se va a ver mayor efectos producidos por la radiación. Y después llegan las pigmentaciones. ¿Por qué? Porque la piel, acordémonos, se defiende botando melanina. Entonces, después de una inflamación llega la pigmentación, lo que llamamos la hiperpigmentación postinflamatoria. Así es. Definitivamente no, evitar perfumes. Entonces, como vemos, hay varias cosas que a veces desconocemos en el día a día y que podemos denominarlos aquellos mitos, ¿no? Usa ropa de algodón que sea blanca y que sea esa ligerita que te permita que entre el aire fácilmente. Ojo. Refresca más. Refresca más, pero no protege a la radiación ultravioleta. El color, la textura, el tramado de la ropa. Hay grandes estudios a nivel mundial, sobre todo ingenieros textiles han desarrollado trabajos de investigación en relación a este tema, y que nos pareció sumamente interesante cuando los hemos leído y revisado, y nos ha dado justamente esos conceptos de conocer el tramado de la ropa que tiene un tramado mucho más estrecho, evita la radiación, el paso de la radiación ultravioleta. Los muy amplios pues pasan como Pedro en su casa. Y aquí viene mucho el tema, doctor, interesante lo que acaba de decir, el tema también de medicina ocupacional, como el minero que trabaja en nuestro país, el policía, todas aquellas personas que tienen alguna actividad del día a día expuestos al sol, a veces los vemos que están más cubiertos, no tendrán calor, decimos, sí, puede ser que tengan un poquito más de calor, pero realmente están más fotoprotegidos. Has dicho algo que es muy importante. Nosotros en el Departamento de Promoción de Salud, Prevención y Control del Cáncer, pues hemos desarrollado algo que hemos dado en llamar el decálogo del playero. O sea, 10 recomendaciones para la persona que va a la playa, para evitar el daño inducido por la radiación ultravioleta. Pero no debemos olvidarnos de que la gran mayoría de los peruanos no son playeros. Exacto. Pero que están expuestos a la radiación ultravioleta, y estamos a punto también de emitir el decálogo del ambulante o de la persona de a pie. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que es el heladero, el policía, el vendedor ambulante, la gente que esté expuesta a la radiación y que sin embargo, no, por desconocimiento, se sigue sometiendo a riesgo. Pero tenemos una gran ventaja. Y esa gran ventaja, que es una ventaja natural, es a la da lo que tú has mencionado, los fototipos. Exacto. Tenemos fototipo natural, nuestra raza tiene un fototipo natural que es en el 4-5, ¿no?
que nos permite tener el primer mecanismo de defensa que has referido. Ese que igualito, cuando tú pones la carne a la parrilla, ¿no? Lo mismo. Tú puedes decir, yo pongo la carne a la parrilla y solo cuando adquiere el color rojito es el adecuado. Pero si lo sigues dejando, porque la gente dice, bueno, ya me quemé, ¿qué más puede suceder? Bueno, ese qué más puede suceder es tener la carne achicharrada y no es útil. Entonces, yo creo que muchos de estos temas uno utiliza comparaciones que son más fácilmente entendibles por nuestra población, ¿no? Porque justo esta charla, doctor, y es importante que la gente sepa, no solo está dirigida a la protección típica del verano, que es lo que comenzamos, es la protección durante todo el año. En la sierra tenemos sol todo el tiempo. En Lima, bueno, tenemos el invierno con la nubosidad, igual pasa la revisión. Ahí miren esa diapositiva, qué bonita, ¿no? Justo se han puesto los trabajadores sin polo, exponiéndose al sol, la pesca, ¿no? Tan rica en nuestro país, sí. Y nos viene pues con todos estos problemas. Y aquí vemos al niño que hemos comentado que no debe exponerse a la radiación ultravioleta. Siguiente, vamos a ver. También el otro mecanismo también de bronceado son las famosas cámaras de bronceado, las camas bronceadoras que también utilizan el mismo concepto de radiación UV y condiciona daño. Ese es el fototipo que es mencionado, los ojos azules, el pelo más adelante, el pelo rojo, los pelirrojos, ¿no? Es blanca, fototipos tipo 1. Aquí vemos algunas áreas pigmentadas. No todas las áreas pigmentadas, ese es el tema. No todos los lunares son peligrosos. Aquí, ese es el otro gran criterio. No existe ninguna persona que en su superficie corporal no tenga un lunar. No existe. Entonces, tenemos que tener nosotros la sapiencia, la inteligencia y la prudencia de tomar medidas adecuadas cuando encontramos un lunar. Porque a veces, lunar para muchos es sinónimo de biopsia. No. Y esa biopsia no es la adecuada. Tenemos que aprender a seleccionar cuál es la que tenemos que biopsiar. Entonces, y eso es interesante que podamos desarrollar. Y ahí le leo algo importante tener en cuenta, que la mayoría de los melanomas que salen de lesiones pigmentadas, el 75% de estos melanomas se produce de novo, es decir, de una lesión nueva. Solo el 25% del melanoma se va a producir de un lunar ya previamente instaurado en la piel. Entonces, muchas veces vengo por los lunares. Excelente, esa es la idea, porque la población no sabe todo, para eso estamos nosotros, para guiarlos. Pero muchas veces estas lesiones de tipo cáncer, la mayoría de veces, es a partir de una lesión completamente nueva. A esa nueva hay que tomarle más. Yo creo que, bueno, acá tenemos los fototipos que has mencionado, que me parecen muy bien. Sí, seguimos, por favor. Y estas son las medidas de prevención que también has tocado generalmente. Sí, vamos a avanzar aquí rápido, ¿no? Has mencionado las horas de exposición, el uso de sombreros de ala ancha, los lentes adecuados, la ropa de manga larga, prefiera siempre la sombra natural debajo de un árbol y utiliza bloqueadores. El bloqueador recomendado para nuestro fototipo, a veces la gente tiene la idea que mientras más sea el factor de protección solar es mejor. Pero nos olvidamos que nuestro fototipo nos dice que aquí en Perú lo usual es que no superes el 50. O sea, para nuestra población, ¿no? Salvo que sea, porque en todo la medicina no es pues generalista. Claro. ¿No? Podemos ir en muchos casos, pero tenemos que también puntualizar en algunos tipos. En tu caso, en tu piel yo te pondría 60, 70. Pero lo ideal es que sea de 30 para arriba, doctora, porque la diferencia entre un 30 y un 15 es mucha la variación. Entre un 30 y 50 ya es mínimo, por eso que de 30 para arriba siempre se tiene que Y este es el otro dato que nosotros debemos tener siempre presente. Todas las municipalidades, las áreas de playa deberían tener siempre conocimiento y exposición de este tipo de semáforo en las playas, para que la gente sepa, y también en las ciudades, porque no solo es playa, pueda saber cuál es el índice de radiación ultravioleta que está siendo sometido en ese momento su área geográfica. Podemos ver aquí que inicialmente se consideraba hasta el índice de radiación ultravioleta 11, y sin embargo, si hoy día ingresamos a la página del CENAMI y vemos el índice de radiación ultravioleta en el Perú, vamos a ver que para el día de hoy, ahorita, estamos en 19 de índice de radiación ultravioleta en Arequipa y en Cusco.
En Lima, en Huancayo estamos en 18, en Lima estamos en 16. Y aquí, cuando se creó este primer semáforo, llegaba a 11. Ahora tenemos que seguir ampliando, ya nos van a faltar colores en base a su intensidad para poder determinar dónde estamos ahora. Entonces, y eso, lo que está por debajo de los números, son las recomendaciones que les damos. Para tal color, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tipo de gorros debemos usar? ¿Se deben utilizar bloqueadores, lentes, etcétera? Todas las recomendaciones para este momento, dependiendo del índice de radiación ultravioleta, ¿no? Limite el tiempo de exposición, siguiente. El uso del bloqueador solar que ya se ha comentado. Utilice barreras, en este caso son barreras naturales, en los árboles, o sombrillas, gorros. Recomendamos siempre este tipo de sombreritos que cubran la oreja, el pabellón auricular, la nuca, la nariz, los labios, y eso se logra con un ala de 10 centímetros. No olvidar lo que has mencionado muy bien, no solo hay riesgo de radiación ultravioleta en el día que está totalmente soleado, también en los días de nubosidad. Y eso lo podemos ver nosotros. ¿Cuántas veces hemos ido a alguna reunión en la que el techo es un toldo y de color blanco, y abajo estamos, primero en un horno, y además estamos sintiendo el calor que nos quema? Entonces, eso como característica también, que si tenemos, en vez de ese techo de lona, tenemos una nubosidad, que muchas veces no significa una protección marcada, ¿no? Entonces también vamos a estar expuestos a radiación. Ya hemos mencionado lo de las camas bronceadoras. Siguiente. No debemos olvidar el cuidado de los niños. Siempre el cuidado de los niños. El uso de las sombrillas, que también reúnen las mismas características. En este caso nos podemos dar todavía un poquito el lujo que el material pueda ser lona plastificada, pero de colores pastel. No blancas. No blancas. Busque siempre la sombra natural, ¿no? Y si no puede, una sombra artificial. Sombreros que nos protejan la región facial. Sombreros en este tipo de paja que has mencionado, pero hay algunas características de un tramado muy, muy apretadito, muy menudo, que también brinda una buena protección solar. Esto es un colegio en Arequipa. Todos los niños usando sombreros de ala ancha, ¿no? Porque hay un alto índice de radiación ultravioleta. Ahora, inclusive, hablando de los colegios, y ahora muchos de las escuelas lo que hacen es solicitarle dentro de los útiles escolares a los padres un bloqueador. Qué bonito, y un sombrero. Así es. Qué tan importante, o sea, el sombrero como parte del uniforme, y si es posible, pues el bloqueador para también reaplicarlo. Ahora casi todos los colegios han puesto lonas en la parte superior. Movemos allí. Porque cada vez tomamos más conciencia y entender, como hemos repetido antes, que en los primeros años de vida es donde más daño se produce a nivel de la piel y donde nos va a marcar para que después, a futuro, nos pase pues la factura. Exactamente, ese es el tema. Lo que hagamos de jóvenes, la pagamos de mayores. Claro. Entonces, hay algunas condiciones. Siguiente, debemos desarrollar siempre actividad física, estar en movimiento. Fíjense, ese sombrero no es el adecuado, puede ser muy bonito, como ese muy monono, pero al final, por ahí pasa todo, ¿no? Sombreros de un tramado mucho más menudo, sí ayuda a la protección comparado con el otro, ¿no? Siguiente, vamos a ver también la ropa. La ropa, esta ropa de baño que cuando se somete al agua y luego uno se expone directamente nuevamente al sol, pues no nos sirve de nada, es un pasaje nada más. Uso de ropa oscura que proteja los brazos. Utilizar usualmente en la playa ese tipo de short un poco más largo, ¿no? Para evitar la exposición. Uso de sandalias también, porque a veces las lesiones pigmentadas pudieran ser sometidas a algún tipo de trauma. La temperatura de la arena, el reflejo de la arena también puede condicionar daños a nivel de la planta de piel. Siempre el agua, siempre. No debemos olvidarnos, ¿no? Y son algunas pues, de las recomendaciones. Yo creo que a veces cuando hablamos, que hay la presentación allí, pero cuando hablamos de cáncer y nos ponemos a ver las características del cáncer, ya sea el vaso celular o las presentaciones nodulares, etcétera, ulceradas, es importante,
Pero yo creo que más importante es la prevención. La prevención yo creo que es lo más importante para poder nosotros evitar enfermarse. Como digo, siempre estar en movimiento, cambien el color del polo, que ya no sea blanco, que no sea manga corta, utilizar colores pastel, no negros, ¿sabes? Para evitar el calor, pero color pastel, verde, azul, pastel, morado, por ahí un lila. Color maíz, que estamos viendo allí, por ejemplo, el color maíz es muy interesante también. Y esto ya lo has explicado muy bien, así que en este tema así ya no lo vamos a mencionar. Es este factor de protección solar que os he mencionado perfectamente y para que la gente lo recuerde siempre, que si usted se quema, se broncea en un periodo de tiempo que puede ser 5 minutos, una vez aplicado el bloqueador, va a depender del tiempo que tome para su quemado, para poder determinar cuál es el factor de protección solar indicado para cada uno. Entonces, eso es importante, el conocimiento de esas características. Entonces, yo creo que el día de hoy pues, ha sido un día muy bueno, muy interesante, porque hemos podido conversar sobre radiación ultravioleta, sobre cáncer de piel en términos generales, pero sobre todo las medidas que debemos tener para evitar desarrollar cáncer sin dejar de disfrutar de la vida. Sin dejar de disfrutar, por favor, que los niños salgan, que disfruten del sol, pero de manera adecuada. Y el niño muchas veces se va a fotoproteger si es que el papá y la mamá también lo hacen. Así es. Ellos nos van a imitar. Entonces, no podemos exigirle al niño, ponte tu gorro, ponte bloqueador, si el niño no ve que la mamá y el papá también están con el sombrero. Entonces, es importantísimo la educación, ¿no? Importantísimo. Yo te he visto que en tu locker tienes tu sombrero. Me aviso, ¿no? La tengo acá, es más, siempre paro con mi sombrero para que vean, realmente mira el doctor lo que está diciendo. Inclusive acá yo en la institución, cada vez que tengo que salir hacia alguna zona donde hay sol, pues hasta me pongo mi sombrero, paro con mi sombrero por acá. Sí, es importante. Yo también tengo mi sombrero, siempre lo transporto en el carro, cada vez que voy mi sombrero. Sí, básico, tenerlo siempre a la mano, uno nunca sabe cuándo es que se va a exponer, porque a veces uno dice, no, yo no salgo, o no, yo hago esto, pero suceden emergencias. Entonces, siempre tener algo a la mano, porque nunca se sabe cuánto va a estar expuesto al sol, por cuánto tiempo. Muchas gracias, doctor Manrique, doctora Gamarra, y esperamos seguir contando con su apoyo en siguientes ponencias. Muchas gracias, amigos. Gracias por la invitación. Gracias.